nuevamente y a partir de este momento es su auditorio. Muchísimas gracias. Por favor, los asistentes los recibimos con un aplauso a nuestro ponente. Buenos días para todos. Es un gran placer para nosotros estar acá, contribuyendo al análisis de la situación del país y especialmente del rol que debe cumplir la administración en estos cambios que se están dando y que se avecinan para nuestra nación. Uno de esos temas tiene que ver con el tema de cómo se deben manejar los espacios de posconflicto, teniendo en cuenta de que uno de los componentes claves para que este posconflicto resuelva temas pendientes tiene que ver con la mejora económica de las comunidades y de los territorios donde está presente. Yo he centrado un poco el diálogo en la zona en donde estamos ubicados, ¿sí? Y voy a tener algunos argumentos para ello. El plan de desarrollo estableció una división territorial del país y una de esos territorios definidos en el país es la región Centro-Sur, que es la región donde estamos, ¿sí? Y esta región Centro-Sur pues se caracteriza porque tiene una serie de condiciones que la hicieron propicia para que fuera una zona donde se concentrara fuertemente los problemas de violencia en Colombia. Algunos indicadores de esta zona destacan el caso, por ejemplo, de la cobertura en educación media. O sea, observan ustedes los porcentajes bastante bajos, destacándose el Caquetá, donde la cobertura apenas es del 24.2%. El analfabetismo, con valores supremamente altos, destacándose la zona sur del Tolima, que es una zona reconocida porque pues allí el conflicto no solamente se originó, sino que se desarrolló con muchísima fuerza. Es llamativo el dato de la mortalidad infantil que se presenta en el Amazonas, la cobertura en acueductos en el sur del Tolima y el déficit de vivienda cualitativo en el sur del Tolima. Entonces, algo que destaco, en este registro estadístico tomado de fuentes oficiales, que es el Plan de Desarrollo Nacional, hay 3 ítems que se destaca el sur del Tolima. Y de alguna manera hay una relación entre el grado de desarrollo, las condiciones de vida de la gente y las posibilidades de que la gente asuma posiciones fuera de lo que regularmente se plantea por la escasez de oportunidades. Entonces, al hablar de que estos 3 indicadores son notorios, estamos diciendo que ahí hay un caldo de cultivo para que justamente se diera la situación de conflicto. Adicionalmente, el mapa donde se registra la mayor concentración de regiones conflictivas o regiones de violencia en Colombia, destaca esta zona roja que pertenece a la zona centro-sur. Entonces, el dato estadístico, conjuntamente con el comportamiento histórico en la zona, coinciden.
Y esto es muy importante tomarlo en cuenta y considerarlo como elementos de entrada. Porque estamos hablando de un tema que tiene que ver con innovación y desarrollo productivo. Y a ratos, y ahorita que escuchaba a la exministra hablando con mucha propiedad sobre el tema, a ratos uno percibe y uno siente de que la palabra innovación y desarrollo productivo es para las grandes capitales. Que en Neiva se hable de desarrollo productivo, claro, porque aquí están las empresas cuyo tema principal será la productividad. Pero hablar en una región rural de productividad es una palabra bastante exótica, cuando la gente está pensando en el día a día en cómo se alimenta, independientemente de si eso es rentable o no es rentable. Lo importante es alimentarse. Tal vez esta información no está suficientemente actualizada, pero es una muestra de cómo los departamentos de la zona tienen estructurada su economía, y lo que podemos rescatar es que coincide agroindustria, coincide turismo y coincide minería. Las demás apuestas o las demás áreas son áreas que varían. Y una nota bien interesante, la participación de las actividades mineroenergéticas en el PIB departamental representa 10.6% en el Tolima. Y está claro de que en Colombia las actividades mineroenergéticas no han generado desarrollo. Han desarrollado crecimiento económico, pero desarrollo no lo han hecho. Si no, hagamos una mirada en la costa, La Guajira, Cesar, Sucre, y observaremos de que los niveles de avance social y económico de la población no se han dado realmente, ¿sí? En el caso del Huila, bueno, en el caso del Tolima el 10.6, en el caso del Huila es mayor, es el 16.6. En el caso del Putumayo, su economía está fundamentada en la extracción y es el 63.8. ¿Sí? Estos son datos que, si los vamos sumando, nos van dando una idea de qué es lo que ha ido sucediendo en esa zona. Ahora, si miramos la estructura empresarial, pues el 85% de las empresas en esta zona, empresas registradas en Cámara, son de persona natural. Y el hecho de ser empresa de persona natural los excluye de muchas oportunidades que existen en el orden nacional, porque Colciencias, Impulsa, el SENA y todas estas instituciones que de alguna manera ayudan a financiar acciones para el apoyo de estas empresas, excluyen a las empresas que son personas naturales. Y lo otro bien disidente es que el 98.8%, en algunos departamentos alcanza más del 99%, el 98.8% son MIPYMES de bajo nivel tecnológico. Ahora, si hacemos un disgregado de las MIPYMES, casi que el 94 o 96% son micro. Y una empresa micro es una empresa, y disculpen que utilice el término, una empresa de subsistencia. Es una empresa de que, a pesar de que pudiese tener un poco más de 2 años, permanece en el Valle de la Muerte, que es una zona que los emprendedores conocen muy bien, ¿sí? Entonces, esa es
otra caracterización de la zona. Frente a esto, el Plan Nacional de Desarrollo considera de que esta zona requiere 3 objetivos. Primer objetivo, conservar el patrimonio ambiental y cultural de la Amazonía y el macizo colombiano. Eso es interesante, pero no sé hasta qué punto ayuda a resolver los problemas sociales. Desde el punto de vista del patrimonio del país, muy bueno. Segundo objetivo, desarrollar el sector agropecuario y rural con un enfoque en los pequeños productores y en el mejoramiento de la conectividad al interior de la región y con el resto del país. O sea, plantea ya la posibilidad de dar unos apoyos que ayuden a mejorar la capacidad económica de la gente y que esa capacidad económica pueda permitir comercializar a través de la conexión con el resto del país. Y el objetivo tercero es garantizar el acceso a servicios sociales de los habitantes de la región mediante el cierre de brechas y el fortalecimiento institucional. Yo me atrevería a decir, y es la propuesta final, de que este tema de cierre de brechas es un concepto muy técnico. La palabra real es inequidad histórica, abandono del Estado de la zona. O sea, no es simplemente un cierre de brecha técnico, como lo vamos a ver ahora cuando hagamos el análisis de la política de desarrollo productivo. Una cosa es coger una empresa que tiene muy buen producto y que lo que le falta es un impulso para exportar, y ahí estamos hablando de cierre de brecha. Y otra cosa es una comunidad en donde el 60% está desnutrida. O sea, en La Guajira no podemos hablar de cierre de brecha, hablando de abandono físico del Estado. Entonces, estamos utilizando todos los instrumentos públicos. O sea, aquí no hay nada mío, todo es instrumentos públicos. El país, muy preocupado por el desarrollo productivo, como el tema tiene que ver con desarrollo productivo y con innovación, entonces el país muy preocupado por el desarrollo productivo que obviamente se centra en los sectores fuertes de la economía, y por eso el Consejo Privado de Competitividad pues fue uno de los mayores impulsores de esta política. Entonces, el país, muy, digamos, consciente de esta situación, emite el COMPES 3866 en agosto del año 2016 y genera la Política Nacional de Desarrollo Productivo. ¿Cuál es el argumento fundamental de que Colombia no tiene capacidad en cuanto a la productividad? Y esa es la curva que muestra el comportamiento de nuestro país. Uno de los argumentos, digamos, más notorios es que en Colombia se necesitan 5 personas para hacer lo que hace un norteamericano. Luego, entonces, somos improductivos, y el hecho de ser improductivos nos hace menos competitivos a nivel internacional, pues obviamente, ¿sí? El costo de la mano de obra, más los desperdicios, más la cantidad de cosas que esto conlleva. Entonces, esta Política Nacional de Desarrollo Productivo se define pues como un conjunto de acciones articuladas y consistentes que promueven activamente una transformación del aparato productivo hacia actividades más productivas y una canasta de producción y exportación más diversificada y sofisticada, ¿sí? Con mayor potencial de crecimiento, mayor capacidad de agregación de valor y mayor contenido tecnológico. Eso así es muy bonito. Y eso así debería ser para todo el país, ¿sí? Debería ser para todo el país. Pero el país no es homogéneo. El país tiene unas características particulares por zona. Otro indicador bien interesante, recién emitido por el Departamento Nacional de Planeación, es lo que se llama el Escalafón Departamental de Innovación de Colombia. Y miren, ¿se acuerdan de Putumayo y de Caquetá?
¿Se acuerdan cuando hablábamos de cómo era la estructura económica de esta zona en cuanto a la dependencia con relación a la actividad extractiva? Pues son los últimos departamentos en cuanto a innovación. ¿Sí? Este COMPES considera de que para mejorar la economía del país y para poder lograr avanzar, se necesitan cubrir tres aspectos fundamentales. Uno, lo que se denomina técnicamente fallas de mercado. Segundo, la ausencia de diversificación y sofisticación. Y tercero, fallas de articulación. Cuando hablamos de fallas de mercado, pues eso es una responsabilidad del Estado. Las fallas de mercado son responsabilidad del Estado con el objeto de que las economías sean más dinámicas. ¿Sí? Exministra, usted lo tiene bien claro. ¿Sí? El Estado debe facilitar, por ejemplo, infraestructura de vías para que el transporte de la mercancía sea más económico. El Estado tiene que ayudar a que los puertos sean más ágiles para que las exportaciones lleguen más prontamente. Esos son elementos que son intervenciones del Estado para el ajuste en las fallas de mercado. En un momento dado, colocar aranceles cuando está frenando la salida de algún producto nuestro. Eso es. Entonces, la política de desarrollo productivo habla de mejorar las capacidades para innovar y emprender. Esto entonces resulta de que los 2,5 billones de pesos que no se han alcanzado a utilizar en los proyectos de regalías de ciencia y tecnología, porque el sistema es lento, se van a invertir en carreteras. Eso es. Fallas de mercado, mejorar las capacidades de innovar y emprender. ¿Sí? Cerrar la brecha de capital humano y financiamiento para la innovación y el emprendimiento. O sea, ahí en la política está planteado en soluciones, pero uno en la práctica a veces encuentra de que esas soluciones parece que fueran contrarias, se plantean cosas distintas. Segundo, ausencia de diversificación y sofisticación. Pues esto es importante tomar en cuenta la priorización de cada departamento. Felicitaciones para el Huila cuando hablan de que tenemos el mejor café del mundo. Pues qué bueno, porque eso se llama un sector específico, concentrado, en el cual se invirtió recursos. Somos los mejores en piscicultura, excelente, y así es. Y ese es el trabajo que hay que hacer, un trabajo intenso, sostenido, hasta lograr los niveles que se deseen. Eso es lo que se conoce en Colombia como el programa de transformación productiva. Coger sectores de alta capacidad, con alto potencial, y llevarlos hasta niveles internacionales. Y finalmente la tercera, que es la falla de articulación, pues esto sí es un tema bastante largo porque es un tema que afecta al país. ¿Listo? Algunas consideraciones, ya que marcó el indicador. Creemos de que esto tiene sentido solo si se considera la regionalización, si se toma en cuenta el tamaño de las empresas y si se toma en cuenta el tamaño o los sectores potenciales. Entonces, este muñequito que está aquí es lo que se conoce técnicamente como la triple hélice, en donde cumple las funciones las empresas y productores, el Estado y la academia, pero al ladito aparecen unas organizaciones que se llaman organismos de interfase que ayudan a que la triple hélice funcione. En este caso, yo diría de que la academia debe estar muy involucrada en el trabajo directo con las empresas. Creería de que a veces la academia está más cerca del Estado que de las empresas. Y realmente, digamos, el matrimonio deseable es academia-empresa. ¿Sí? Un caso y una reflexión finalmente. El SENA ha hecho un ejercicio bien interesante. El SENA regionalizó sus convocatorias para promover proyectos de I+D+I, y en el caso de esta zona
se han desarrollado dos procesos. En el proceso 1 se inscribieron 197 empresas, se presentaron 70 propuestas y se aprobaron 9 proyectos. Primera vez que el Amazonas tiene un proyecto de I+D+I financiado por un ente nacional, ¿sí? Y ahora estamos en el proceso 2, 179 empresas inscritas, 68 propuestas presentadas y se espera que 13 proyectos sean aprobados. La inversión no es mucha, pero eso demuestra que sí se puede hacer ejercicios localizados de acuerdo a la región. La reflexión final es que el escenario de posconflicto definitivamente demanda involucrarse en un proceso de trabajo conjunto que permita la construcción de un sistema no solo en el departamento sino en la región. O sea, no solamente hay que pensar en el departamento del Huila, sino hay que pensar en la región zona centro-sur, que permita desarrollar la política, esta política de desarrollo productivo, pero tomando en cuenta la historia y el contexto del entorno regional. Y orientarlo no al cierre de brecha, orientarlo hacia la compensación de las inequidades generadas. Y esto significa establecer un plan especial para esta zona, porque esta ha sido la zona de mayor afección con el problema de la violencia originado justamente por el abandono del Estado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Rafael Cabrera por sus aportes en esta conferencia denominada Desarrollo en un escenario postconflicto desde la administración, el aporte en la construcción de un nuevo país. Vamos a darle paso al doctor Carlos Cosio Martínez, es ingeniero de sistemas de la Universidad Piloto, especializado en redes y telecomunicaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia. Su preparación abarca adicionalmente estudios con la Agencia de Cooperación de Corea y aspectos legales de comercio electrónico con Ginebra. Es importante mencionar que el señor Cosio Martínez lleva 6 años desarrollando la labor de cátedra en instituciones de educación superior como la Universidad Javeriana, Universidad Piloto, la Universidad Cooperativa de Colombia, entre otras. El ingeniero Martínez cuenta con más de 30 años de experiencia profesional desempeñando cargos en la Universidad Piloto de Colombia, el Instituto de Comercio Exterior INCOMES, Agroindustriales del Tolima, y actualmente es asesor de la Dirección de Productividad y Competitividad del Viceministerio de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Desde el año 2006 a la fecha ha sido delegado por el Ministerio en grupos de tareas de alistamiento para el posconflicto, mesas temáticas de seguridad alimentaria y nutricional, fondos de fomento agropecuario, fondos de estabilización de precios, consejos nacionales de cadena, comisiones intersectoriales, así como ante consejos profesionales de ingenierías y de administración de empresas, donde fue presidente durante los años 2011-2012. De esta manera, entonces, damos la bienvenida al doctor Carlos Cosio Martínez, asesor de la Dirección de Productividad y Competitividad. Buenos días. Bueno, me disculpan, algunas diapositivas las voy a pasar rápido porque tuvieron 20 minutos y contaba con 40, bueno, me sumaron 10, 30 minutos. Bueno, aquí lo que traigo es una propuesta desde otra cara o desde otra visión, desde la visión o el enfoque de la demanda, de las necesidades que tiene el campo colombiano. Y para hablar de necesidades del campo colombiano, necesariamente tenemos que pensar en nuestra propuesta actual de reforma rural integral, que es el posconflicto, todo el acuerdo para el posconflicto. Si bien la presentación se enfoca en el tema que nos invita, es innovación y transformación productiva en ese escenario de posconflicto y el rol de la academia en términos y la profesionalidad de la administración de empresas y de negocios, el punto de llegada en lo que se convierte el tema del posconflicto en aprovechar oportunidades que se nos abren, donde el país se nos abre en dos,
Si antes teníamos pretextos para argumentar por qué no se daban los desarrollos en el sector rural, que era el conflicto armado, ahora se nos abrió en dos, ¿sí? Entonces, esto exige el apoyo no solamente del Estado, o el desarrollo de acciones del Estado, sino de toda la sociedad colombiana. Y eso es un desafío muy grande. Y es necesario también hablar con qué recursos lo vamos a hacer. Los recursos del Estado no son suficientes para adelantar este proceso. El posconflicto se estima que puede llegar a costar alrededor de 90 billones de pesos. Todo ese acuerdo que está ahí plasmado, 90 billones de pesos. La pregunta es de dónde vamos a sacar la plata para por lo menos pegarle al 5% de esa intervención que, según las prácticas internacionales, uno debe apuntarle por lo menos a una población que ronde el 5% o a pegarle a efectos que estén alrededor de la población objetivo que sea el 5%. Me refiero no solamente a recurso humano, sino también financiamiento, acciones, movilizaciones, todo ese tipo de factores que van a contribuir al desarrollo rural integral en un escenario post-conflicto. Entonces, la propuesta aquí básicamente lo que plantea es el desarrollo de modelos de mercado y negocios sostenibles y sustentables y en un escenario de paz. Bien, la agenda tiene 3 puntos: oportunidades, que no me gusta leer aquí porque mi presbicia no me deja. Oportunidades, los grandes desafíos, algunos refuerzos clave y el establecimiento de una estrategia, un modelo de intervención, algunos marcos de referencia en donde aplicar, una agenda inicial y un mapa de ruta. Y finalmente reflexiones finales, fundamentos de sostenibilidad y cambio en el capital social. Bien, es bastante extensa. Los dividendos de la paz, según hay mucha literatura, esta lo voy a pasar rápido, pero el impacto de los procesos de posconflicto a nivel mundial han evidenciado que es buen negocio y que se abren muchas oportunidades. Logran impactar crecimientos, hablaban de exportaciones, de alrededor del 12% en 10 años. Esa es la experiencia. Colombia puede llegar a más si realmente aprovecha este desdoble del país y esta intervención en el campo de toda la sociedad colombiana, volcar la ingeniería colombiana, volcar la administración de empresas a que se hagan acciones que sean eficientes y eficaces, podríamos lograr niveles superiores. Ustedes tendrán la presentación después, podrán leer eso, hay mucha bibliografía. Bien, el acuerdo va en lo siguiente: en este momento, la verdad, yo llevo 21 años trabajando con el Estado y nunca había visto una capacidad de coordinación e integración como la que se está dando, ni unos resultados como los están alcanzando, pero apenas estamos planeando. Y hay algunas acciones que ya en el marco de los 3 meses iniciales del acuerdo, de cumplimiento del acuerdo, se lograron parcialmente, pero tenemos que lograr mayor incidencia. Son Colombia tiene alrededor de 12,5 millones de familias, ¿sí? 1/3 de ellas son rurales, 41% de ellas están aguantando hambre, ¿sí? Tenemos que llegar con más capacidad, con más fuerza y lograr impactar decididamente. Se estima que un reinsertado le da al país o a la sociedad la oportunidad de 90 días para no volver a la guerra. 90 días, por eso fueron los 3 meses. Entonces, hemos logrado establecer 31 mesas de temáticas, 3 mesas transversales de pobreza, género y grupos étnicos. Son 1.038 productos los que tenemos que lograr en 15 años. 891 indicadores, 600, casi 70 metas, de las cuales el punto 1, como observan ustedes, que es el que tiene que ver con reforma rural integral, se consume casi el 30% del esfuerzo. O sea que el tema de la productividad y la competitividad es altamente significativo. Para lograr implementar con enfoque territorial, diferencial y de la agricultura a la pequeña escala. El tema diferencial no solamente es de territorio y de cultura o de comunidad, también es de género. Está demostrado que las mujeres son más eficientes en el desarrollo de las unidades productivas agropecuarias que el hombre. Ya se imaginarán por qué. Cuando nos entra plata, hacemos varios retenes, ¿cierto? Bueno. Son 16 planes nacionales, planes de desarrollo con enfoque territorial
para 16 regiones y 167 municipios, pero se estima que el efecto del postconflicto abarca 500 municipios, el 50% de los municipios del país, y se puede decir que más, ¿sí? Bueno, el tema en realidad de entorno de paz podemos concluir entonces que es una enorme oportunidad, pero hay que desarrollar nuevos escenarios incluyentes, y ahí hay que meter toda nuestra capacidad de desarrollo tecnológico, ¿sí? Hay que hacer inversión. Si ustedes revisan o han revisado el documento del acuerdo en su versión final, básicamente barre tres grandes dimensiones: una reforma rural integral, que es más un desarrollo rural de enorme significancia; la seguridad alimentaria y nutricional. Al 2050 la demanda de alimentos mundiales será del doble de la de hoy, se va a multiplicar por 2, y no se están haciendo acciones en países como el nuestro estructurales para aprovechar esas oportunidades desde el punto de vista de mercado y de negocios, que es el tema de los administradores de empresas y de negocios. Pero de base, el punto de llegada de intervención es la unidad básica del postconflicto de la agricultura familiar, y hoy en día de los nuevos paradigmas del desarrollo rural, la agricultura familiar. ¿Quién aquí ha investigado sobre agricultura familiar? Para que nos diga la importancia que tiene de resiliencia en los sistemas, en los servicios ecosistémicos y la diversidad biológica. La agricultura familiar es multidimensional y multifuncional. Ya vamos a ver eso. La propuesta aquí, o el problema aquí es decir, ¿cómo vamos a lograr hacer la imbricación para que toda esta planificación se pueda asentar en acciones efectivas? Y que desde el punto de vista de todo el concurso de la sociedad, y en particular del empresariado colombiano y de los que tienen el ahorro nacional, inviertan en este proceso. Hay que hacer atractivo entonces la inversión en el campo, y para eso se necesita desarrollo tecnológico, ¿sí? Bien, se estima, ya decía, hicimos cálculos de cuánto valdría modernizar la ruralidad colombiana, no solamente la agricultura, ¿sí?, sino toda la actividad que se sucede en el campo. Más o menos llevarlo a un nivel más o menos de rango medio, se estima que costaría 3.000 billones de pesos en 5 años. Eso no lo logran ni las grandes potencias. Pero el tema es que en los 5 años siguientes hay que reinvertir para lograr curvas de escalamiento y de generación de valor importantes. El tema aquí además es que, si ustedes observan, todo el tema de postconflicto y de intervención en los territorios, municipios priorizados y todos esos elementos que dan determinación estratégica de actuación, están relacionados con problemas de economía de lo ilícito. Entonces tenemos que trabajar en desarrollos tecnológicos que reduzcan esas economías de lo ilícito, que si ustedes observan con detenimiento son alrededor de 8. Hoy encontré una novena, que es la economía de los incentivos perversos. Ya sabrán cuáles son. Si podemos mencionarlas rápidamente: el narcotráfico, las bandas criminales, la guerrilla, la ilegalidad, el contrabando, los combos criminales, y todos subyacen a una economía básica que la financia y las ha potenciado, que es ¿cuál? El narcotráfico. Entonces tenemos que trabajar, ¿sí?, también en lidiar con esas economías, con economías positivas o otras economías, como por ejemplo se hacen emergentes en las tendencias mundiales de desarrollo rural integral, el tema que tiene que ver con las economías propias o de las propias de las etnias o ancestrales o tradicionales. Bien, no llevo sino 3 diapositivas y me quedan 9 minutos, o 19. Bien, voy a tratar de ser rápido entonces. ¿En dónde se presentan las oportunidades? En los grandes desafíos del desarrollo rural y la seguridad alimentaria por afrontar. Tenemos que desarrollar tecnologías para lograr sostenibilidad que sean respetuosas con los servicios ecosistémicos y la diversidad biológica a través de los sistemas de finca. Las investigaciones tienen que ser hoy en día aplicadas para que de manera rápida, o sea, que tengan ya que hayan superado ya la investigación básica, ¿sí?, y la investigación transicional hacia lo comercial y lo industrial, para que sean aplicables inmediatamente y respetando las aplicaciones de tecnología ancestral o tradicional.
o sea, la de los pueblos propios. Todo eso está acordado en el Acuerdo de La Habana. No podemos llegar a donde hay economías propias con tecnología tradicional avanzada y imponerla, toca negociar. Y tenemos que establecer unas dinámicas que nos permitan llegar desde los centros de producción con adecuados mecanismos de gestión asociativa, de gestión o generación de capacidades y condiciones de entorno para conectarnos con entornos que nos lleven a unos mejores niveles de salud y de respeto con el ecosistema. En las ciudades, si no lo saben ustedes, también existen ecosistemas, servicios biológicos, diversidad biológica, servicios ecosistémicos. Si ustedes se asoman por su ventana, tenemos ese privilegio aún vemos aves, vemos insectos y todos ellos, aún vemos árboles y todos ellos están relacionados de alguna u otra manera. Entonces, en el tema de seguridad alimentaria y nutricional hay unos determinantes que hay que considerar que tienen que ver con estos 5 ejes en donde prevalece la necesidad de darle sostenibilidad al consumo de los alimentos. En este momento en Colombia, por los bajos consumos nada más de fruta y verduras, se está generando un sobrecosto país que poco se visibiliza, que está alrededor de 27 billones de pesos en oferta, que afecta la oferta y la demanda de los servicios de salud. No lo sabían ustedes, en 4 tipos de enfermedades que tienen que ver con problemas cardiovasculares, con problemas cerebrovasculares, con cáncer del sistema digestivo y con problemas de sobrepeso, que si no se hace nada de aquí al 2022 se vuelve un problema de costo país evidente, más o menos puede llegar a los 60 billones de pesos. El problema es que el Estado colombiano financia 1/3 a través de subsidios, ¿sí? Entonces estaríamos hablando de alrededor de ¿cuánto? Más o menos 20 billones de pesos que casi que se consumiría la reforma tributaria de hoy, tratando de tapar el déficit fiscal, ¿sí? o de ofrecer alternativas al déficit fiscal. Bien, lo interesante aquí es que la estrategia de seguridad alimentaria y nutricional, que es una política pública de salud y que estamos mirando cómo articulamos para darle una propuesta de desarrollo productivo y competitivo, nos da oportunidades de acceso a nuevos focos de mercado que no se están contemplando. Hoy en día es más fácil o más cercano consigue uno cualquier producto industrializado, sintético, que una fruta o una verdura. Más fácilmente consigue una Coca-Cola, no tengo nada contra la Coca-Cola, que una manzana o una fruta a un precio asequible si estamos hablando de un barrio de estrato 1. ¿Sí? Ahí se presentan enormes oportunidades de economías de escala, de redistribución del ingreso, de regeneración de rentas. Bueno, en otras palabras, estos mercados de esos 4 sitios, vivienda, estudio, trabajo y esparcimiento, nos ofrecen enormes oportunidades. Vamos a ver ahorita en qué escala para poder generar dinámicas de oportunidades de emprendimiento y de innovación de negocios y de mercados. Y eso está sucediendo a nivel mundial. Hay experiencias en Europa a nivel de estrategias para incremento del consumo de fruta y verdura, donde Holanda fue la que hizo la propuesta para la Unión Europea. Inglaterra se ha lucrado bastante interesante a nivel empresarial de esa estrategia. España hizo una versión muy especial y en Latinoamérica hay algunos avances en Brasil y Chile. Bien, ¿qué orientaciones estratégicas nos propone el tema de seguridad alimentaria? Nos propone autoconsumo, y eso es toda una revolución de las formas de producir y consumir, ¿sí? Y más si estamos hablando del consumidor ético, que nos plantearía unos desafíos en términos de emprendimiento y desarrollo de negocios. Mercados locales, que plantea también igual una revolución, pero hay algo mucho más importante y de más calado, como es la dieta sostenible. La dieta sostenible es el punto neurálgico de la resiliencia con los sistemas, con la ecología y con el medio ambiente. Y el mecanismo dinamizador de esos procesos es la agricultura familiar comprobada, ¿sí? O sea que se constituye aquí, no por nada, un factor importante de estrategia de postconflicto, la agricultura familiar, y no por nada lo planteó esa gente en La Habana, ¿sí?
Armonización de la oferta y la demanda, el tema más complicado. Un buen ejemplo nos da Europa, donde los agricultores están sincronizados, o los productores, así como los consumidores, a consumir de acuerdo a la estacionalidad de los productos. Y eso asegura también la armonización, el poder tener una disponibilidad permanente, ¿sí? En un balance dietético y de micronutrientes adecuado, que son cosas que poco advierte la gente, ¿sí? El consumidor ético tiene que llegar a controlar o a tener control del consumo de los alimentos y hacer un balance económico, social y sostenible en general respecto a esas dinámicas de consumo. Bien, finalmente en Colombia, dados los problemas de inanición, malnutrición, hambre y demás, se hace necesario entonces que se establezca una estrategia en función de 34 alimentos, que es lo que llaman la canasta agroalimentaria. Si nosotros centramos esfuerzos, podemos encontrar ahí de manera interesante oportunidades de negocio para procesos de emprendimiento y desarrollo tecnológico que contribuya al desarrollo y constituya estas grandes oportunidades como mecanismos de atención a los desafíos que nos plantea el desarrollo rural integral. Todo esto nos plantea en todo el encadenamiento productivo las necesidades de desarrollo tecnológico. Pero hay algo mucho más de fondo aquí, y es cómo podemos nosotros lograr que el Estado, su intervención sea dinámica y esté armonizada con posibles intervenciones del sector privado. Eso es un desafío. Es decir, mejor aún, que esté de una manera eficiente y eficaz armonizado con las necesidades de desarrollo productivo para lograr afrontar estos desafíos. Y para eso se necesita definitivamente el concurso del sector privado. Y en eso la universidad puede ser un interesante catalizador de esos procesos. Ya vamos hacia a dónde queremos llegar con este tema. Bien, les decía, voy a pasar rápido por aquí, la agricultura familiar se constituye en un importante mecanismo de simbiosis entre el ecosistema y la producción, entre el ecosistema y la vida social, la integración cultural de los pueblos, y ha sido comprobado a lo largo de muchos años, milenios, que ha logrado sobrevivir a las políticas, sean las que sean impuestas por el Estado, sean socialistas, sean comunistas, sean capitalistas, o del nombre que se les quiera dar. La agricultura familiar siempre ha prevalecido. Entonces está demostrado que es un modelo de negocio bastante sostenible, ¿sí? ¿Y por qué es? Porque es resiliente, ¿sí? Y porque es multifuncional y multidimensional en todos esos aspectos, todos los que tienen que ver con la estructura de desarrollo de una economía, en todos sus componentes y magnitudes, y en muchas dimensiones, funciones y demás. Entonces, aquí se observa entonces que la agricultura familiar como foco de intervención se constituye en un interesante dinamizador a considerar para el desarrollo y aprovechamiento de oportunidades de desarrollo de negocios, mercados y demás. Exige desarrollo tecnológico para abordarlo. Eso no se puede entrar así nomás a... Otra problemática importante de falla de mercado es la forma como se relacionan hoy en día en la estructura de comercialización las relaciones de productores, acopiadores, mayoristas, detallistas y consumidores. En Colombia, el agricultor, productor, difícilmente tiene interrelaciones directas con el consumidor. En los mercados avanzados agropecuarios o de agroalimentos, los productores son bastante sensibles al comportamiento del consumidor. En Colombia es necesario esos desarrollos. Esto genera un sistema en donde los focos de poder, los centros de poder se ubican en los mayoristas, y son ellos los determinadores bajo diferentes mecanismos de precio, demanda y oferta de alimentos, que lo que hacen en últimas es no transferir, son importantes captadores de renta, pero de una renta que se concentra en unos poquitos y en desfavor del resto de la población relacionada con esa cadena productiva. Esto sucede casi en todas las cadenas productivas agroalimentarias. El tema aquí es cómo desarrollar mecanismos que trasladen poder al productor
de los diferentes eslabones de la cadena productiva, rompan ese reloj de arena de posiciones de poder en la construcción de precios, por ejemplo, con más información y más generación de habilidades de integración. Difícilmente nuestros agricultores se logran integrar por muchas de estas razones, ausencia de estas razones. Y eso, por supuesto, nos llevará a la construcción de valor agregado en el desarrollo de las cadenas con mayor favorecimiento a los menos favorecidos. Esos son otros de los desafíos a atacar, ¿sí? Para poder asegurar un efectivo desarrollo rural integral. ¿Cuál es la idea? La idea no es hacer a un lado la intermediación. Aquí de lo que se trata, porque podemos generar un conflicto social. Son muchas las familias que viven de la intermediación. El tema es hacer procesos de optimización de la intermediación, en donde estas personas que son enormes captadores de renta, parte de esa renta no la inviertan en más propiedades, que básicamente son ostentaciones, sino que la reviertan en el campo, que a la vez ellos se ven favorecidos por esos procesos. ¿Sí? Este es un cuadro que se logró en el 2006 de un estudio de la Cámara de Comercio de Bogotá, haciendo el análisis de la cadena productiva de las hortalizas en toda la sabana cundiboyacense, en donde se evidenció que esta es la forma como se da la proporcionalidad de la distribución del ingreso, de la generación y distribución del ingreso, en donde si ustedes observan el primer eslabón, que es el productor, es el único que trabaja a pérdida y con los más bajos márgenes de rentabilidad. Miren, observen por ejemplo las tiendas de barrio, porque hoy en día están emergiendo y porque hoy son la atracción de las grandes superficies, cambiando su modelo de penetración de mercados. Aquí hay algo interesante, no es satanizar las tiendas. Las tiendas se constituyen en un eslabón importante para penetración de mercados, en donde tenemos que hacer los desarrollos tecnológicos para profundizar aún más en las conexiones del agricultor, el productor de la pequeña escala, con el consumidor a nivel de comunidad urbana, en donde las tiendas se constituyen en un importante dinamizador del proceso. Hay algo que los nuevos modelos de negocio basados en tiendas, ¿sí?, no están logrando, de lo que sí están logrando o han logrado a lo largo de los años las tiendas tradicionales. ¿Cuál es esa habilidad? Es la habilidad de interrelacionarse con la comunidad que las rodea. Se estima que las tiendas en promedio tradicionales logran manejar dinámicas comunitarias con alrededor de 90 familias. Entonces, ahí se constituye un mecanismo dinamizador de desarrollo interesante para aportar valor a las cadenas agroalimentarias, producto del desarrollo de producción de pequeños agricultores para conectarse en circuitos cortos con sus consumidores. ¿Qué dinámicas debemos cambiar? ¿Qué transformación productiva? La construcción de esa rentabilidad se da en ese sentido de las líneas rojas. Debemos llevar a una transformación productiva en donde se den este tipo de generaciones de valor, en donde todos trabajen por el mismo objetivo, que es el consumidor, incluso el consumidor mismo, y generar una dinámica que vaya más allá de la construcción de precios, que a veces no, la mayoría de las veces es perversa, y nos movilice hacia la construcción de valor en un circuito virtuoso permanente, en donde se combine gestión de conocimiento con incentivos a la inversión privada. Es interesante, aquí aparece el sector privado como inversionista, y aquí estamos hablando del mercado de capitales o la industria financiera. Aquí estamos hablando igual de modelos de negocio de inversión, de capital, a riesgo, conectado con desarrollos de pequeña producción. Todo eso exige desarrollos tecnológicos. En un cálculo rápido que se hizo, un producto en hortalizas que en el primer eslabón del productor vale 120 pesos, termina en el mejor de los casos a 1.072 pesos, 5 veces el precio al que lo entrega el productor, amén de todas las dinámicas de especulación, de monopolio y demás que pueda suceder. Bien, el otro factor importante es donde
debemos voltear la mirada y apoyar mecanismos de fortalecimiento en términos de emprendimientos, de desarrollo de mercados, de desarrollo de negocios, acceso a mercados, tienen que ver con las inversiones que aún adolecen las diferentes cadenas productivas. Me perdonan, no alcanzan a leer, pero el mensaje aquí es el siguiente, que además de los desarrollos tecnológicos que se requieren para los temas agroalimentarios en Colombia, ¿sí?, hacer eficiente o efectivo ese proceso de conexión del campo a la mesa, se requiere algo muy importante, que es gestionar las pérdidas y los desperdicios de los agroalimentos en Colombia, que en este momento es muy alto. Y esto nos lleva a pensar que es un absurdo, es una ironía que mientras se desperdicia alimento en Colombia y se pierde, haya tantos niveles o tan alto nivel de hambre en el campo y en la zona urbana, porque en la zona urbana también los niveles de hambre más o menos están alrededor, y malnutrición están alrededor del 37%. Entonces, observen ustedes en esta gráfica dónde se ubican los principales factores de pérdida y desperdicio. Por ejemplo, en los eslabones de producción y de producción agropecuaria están los niveles más altos, alrededor del 40%. Y al otro lado, en consumo, está alrededor del 15%. Si uno mira los niveles siendo más bajos en Europa, es al revés. Los mayores niveles de desperdicio y pérdida se van más hacia los eslabones finales. ¿Pero eso a qué se debe? Que son consumidores de excelencia, pagan altos precios por la mejor calidad y descartan lo demás. Pero sin embargo, en esos países se desarrollan estrategias para redistribuir todo ese descarte y utilizarlo para penetración de otros mercados a menor precio, que no son tan exigentes en calidad. Ese tipo de desarrollos tecnológicos se necesitan acá y nos pueden ofrecer enormes oportunidades de emprendimiento y de desarrollo tecnológico y transformación productiva. Bien, pero hay algo más preocupante. En fruta y verdura se desperdicia el 58%. Y en raíces y tubérculos el 49%. Casi que los de más alto nivel de desperdicio y pérdida son los 3 primeros de la canasta del grupo de alimentos prioritarios, que es la lista de alimentos que se han priorizado por las necesidades nutricionales y por el bajo acceso que tiene la población colombiana más desfavorecida. Entonces, esos balances o esos desbalances hay que entrar con modelos de gestión a buscar cómo balancearlos, y esto tiene una expresión netamente territorial y tiene expresiones también diferenciales. Los indígenas no consumen como nosotros los alimentos, las dietas son diferentes, lo mismo el resto de las poblaciones. Eso no sería tan importante a nivel de política pública si no fueran tan importantes ellos. Más o menos constituyen 1/3 de la población colombiana, y ahí están importantes factores de indicadores de pobreza y de hambre en general. Bien, aquí están ya cifras que ya les he mencionado. Voy a pasar por ahí. Hay algo muy interesante entonces, en términos de penetración de mercado. Estamos hablando de 4 diferentes grupos de acceso, como es el espacio público, el trabajo, el estudio, el hogar, que si ustedes observan, son interesantes poblaciones en las que se pueden desarrollar estrategias, modelos de negocio, de marketing, de penetración, bueno, ustedes son expertos en eso, para lograr conquistar una parte de eso. Hablemos del 5%. Estaríamos hablando al 2022, si son 60 millones de colombianos, estaremos hablando más o menos de 3 millones de colombianos desde hoy, para arrancar con alto impacto al 2022. Y eso se puede lograr con mecanismos de refuerzo, de movilización social, implica estrategias de movilización social muy interesantes. Eso ya existe. Lo que se necesita es investigación aplicada, o sea, es traer por transferencia de tecnología, y aquí en Colombia incluso, Nariño nos da ejemplo de eso, Antioquia nos da ejemplo también de esos modelos de negocio, de formas de gestión de mercado que podemos nosotros utilizar para escalar y expandirlo en el resto del territorio donde hay la necesidad de hacerlo. Y para eso es muy útil la movilización social, para lograr que incrementos de consumo. Bien, esta la paso.
el sector de la fruta y la verdura ofrece importantes o interesantes oportunidades para su desarrollo. En Colombia existen alrededor de 430 especies de fruta y verdura y hortalizas, de las cuales 37 son hortalizas, de las cuales en Colombia se producen 71%, donde buena parte, más de la mitad, son especies extranjeras, teniendo nosotros aquí especies nativas de alta capacidad nutricional, de alta posibilidad de desarrollo de negocio, donde lo que hace falta es más investigación y desarrollo tecnológico para su implementación. Otro tipo de refuerzo que necesitaríamos para este tipo de desarrollos nos lo ofrecen los incentivos integrales para la paz, que en el perfilamiento de un proyecto de inversión para ofrecer en un portafolio a inversionistas del capital de riesgo, nos ofrece la posibilidad de abrir un espectro de alternativas bastante interesante, dado su propiedad como factor de inversión, de poder mejorar el perfilamiento del proyecto de inversión en términos de renta y riesgo, en órdenes bastante significativas. Antes de la reforma tributaria, más o menos la mejora en la renta era del orden del 22.3% aparte de la TIR. Eso es muy interesante para jalonar la atención, y algo muy importante, la atención de la inversión de ese grupo de la población, el sector privado, que nos puede ayudar a conseguir recursos para desarrollar importantes acciones que nos lleven a mejores emprendimientos y negocios. Bueno, eso combinado con inversión privada en I+D+I, y un tercer refuerzo estaría en términos de alistamiento e implementación para la paz, aprovechar el esfuerzo de la concertación de la paz y subirse en esa dinámica. Eso combinado con alianzas público-privado, que sería la parte más difícil en términos de lograr conectar. El propósito ahí a lograr estaría alrededor de lograr conectar inversiones de infraestructura, ¿sí?, con inversiones de equipamiento para la producción y desarrollos productivos. Esas conexiones tendrían que ir armónicas para que funcione el encadenamiento productivo. No podemos darnos el lujo de esperar que el Estado invierta en una vía terciaria si hay todo un potencial en un sector de la ruralidad para poder desarrollar un proceso de inversión, ¿sí?, privada. Entonces, aquí la invitación es a desarrollar modelos de negocio basados en la experiencia y en el ejemplo privado para este tipo de inversiones. Y eso nos lo está facilitando todos los arreglos legislativos, normativos que está haciendo el Estado en el Fast Track para facilitar los procesos de este tipo. Bueno, paso rápido. ¿Están cansados? Mucha carreta, ¿cierto? El foco de nosotros en esta estrategia sería el desarrollo tecnológico, generando circuitos virtuosos en función de I+D+I focalizado en investigación aplicada. Esto es un poquito técnico, pero la conferencia se trata de mostrar oportunidades alternativas desde un enfoque de demanda, ¿sí? Estas imágenes que siguen nos muestran cómo es hoy en día la tendencia a nivel del desarrollo en función del desarrollo de un nuevo paradigma del desarrollo rural, donde vemos tres ejes que se están moviendo: el área rural, la ampliación del área rural, la movilización de recursos de acuerdo a nuevos fundamentos. Eso es esta propuesta: nuevos fundamentos, nuevas maneras de reducir costos, ingresos fuera de la finca, el desarrollo de valor agregado más allá de la finca, el empoderar a la agricultura, al pequeño productor, de la posibilidad de conectarse con los demás eslabones de la cadena productiva, y un tercer eje de profundización de agrocadenas de abastecimiento en términos de cultivos orgánicos. Esta es la tendencia mundial de las mejores experiencias que podemos nosotros, algunas ya en buena medida se han dado aquí, pero el tema aquí es cómo lograr las acciones que nos permitan y los modelos de negocio o las estrategias que nos permitan hacer un despliegue en escala y expansión. En escala y expansión del proceso.
Esta es otra imagen que ilustra todo lo que es hoy en día la tendencia de redes circulares de productores, ¿sí? Es lo que llaman la economía circular, en donde, como observan ustedes, se integran diferentes circuitos y a su vez de manera escalada a otros circuitos superiores que van de lo local a lo regional y de diferentes formas de hacer negocio de una manera recursiva, o sea que se valen de sus propios recursos y potencian la generación de otros productos derivados, lo que antiguamente se llamaban subproductos. Y vemos cómo permea eso los sistemas de internet, el mercado urbano, bueno, y cómo nos ofrecen nuevas alternativas de la canasta de consumo. Esta es una interesante imagen que nos ilustra más o menos el negocio de hoy en día, las grandes superficies que son los mini market. Ellos observaron que las tiendas de granjas y los supermercados se complementan. Y el tema aquí es corregir esa miopía, ¿sí? Lograr integrar, coordinar, integrar lo mejor de la expresión de cada uno de estos modelos de negocio. Observen cómo se complementan casi perfectamente. Lo que en uno hay en ausencia, en otro lo hay en providencia. Y esto nos demuestra las posibilidades de poder desarrollar negocios a nivel de circuitos cortos de comercialización, o sea, el consumidor casi que directo con el productor. Estos necesariamente son reflejos de expresiones regionales de desarrollo productivo, regionales y locales, no nacionales ni internacionales. Por supuesto, estos modelos pueden sacar productos al exterior. Y aquí estamos hablando de otros tipos de productos como son la generación de valor agregado de servicios sociales, ¿sí? Generación de valor agregado a nivel de la salud en función de un consumidor ético y saludable. Esta imagen ilustra dimensiones que influyen en la constitución del nuevo consumidor a observar. Sería interesante poder desarrollar estrategias que nos permitan hacer apropiación de esa tecnología y desarrollarla en el campo. Aquí hay experiencias ya nacionales. Nariño tiene, lo decíamos ahorita, Antioquia tiene estas experiencias. Nariño es muy interesante porque se basa en economías propias, en economías tradicionales indígenas, y muestran, la FAO está trabajando fuertemente en esto. Este es otro modelo derivado de las experiencias brasileñas e inglesas, en donde lo que hacen son sistemas de georreferenciación para la armonización de la oferta y la demanda de acuerdo a la disponibilidad lo más cercano posible. Eso lo que nos permite es poder establecer una dieta sostenible y sustentable alrededor de una locación, una población, ¿sí? Bueno, y así están trabajando los centros urbanos en Inglaterra, bueno, donde constantemente tienen en el radar el comportamiento de la estacionalidad de los productos y en función de eso del consumo. Y un tema ya estructural que tenemos nosotros que tener en consideración en función de nuestras estrategias de desarrollo de negocios y modelos de mercado, de desarrollo de mercado, es dar respuesta al fenómeno de reducción de la rentabilidad e incremento de la volatilidad, donde, como observan ustedes, los costos son cada vez más elevados y los ingresos, dependiendo de la volatilidad de los precios de los commodities, que son todo esto, donde caben todos los agroalimentos, no solo el petróleo, y que depende de los temas de comportamiento del petróleo, oscilan y comprometen el ingreso, ¿sí? Amén de las fallas de mercado en términos de generación de ingresos y de distribución de la renta que vimos en la imagen pasada, en donde adivinen quién es el único que pierde, entra y sale constantemente de la pobreza, es el agricultor. Tenemos que brindarle ecosistemas mucho más sostenibles en eso. Bien, y la tendencia de solución tendría que tener ese comportamiento. La curva de abajo implicaría que nos apropiemos de tecnología y la desarrollemos, la hagamos propia. Eso es lo que hace crecer a un país. Nosotros, mientras dependamos de todas las plataformas que hay debajo de la internet, no vamos a conseguir crecer, ¿sí? Crecerán los que apuestan a mecanismos expansivos de tecnología, de desarrollo de negocios basados en tecnologías de internet, pero ellos fenecen o tienen un tiempo de vida en función de cómo cambian las plataformas por debajo de ellas, ¿sí? Bueno,
mientras no nos apropiemos de una tecnología propia, el país no va a crecer. Y eso es lo que demanda la curva de abajo. Hasta que no desarrollemos la tecnología de los agroinsumos, ¿sí?, de las materias primas importadas, toda esa tecnología, no tendremos un campo que produce a bajos costos. A menos que se desarrollen modelos de escala, pero hay una resistencia o hay un nivel de balance hasta donde se pueden hacer ese tipo de cosas si somos dependientes de tecnología. Y la curva de arriba es lo que ya planteamos, plantear modelos que permitan una redistribución, un compromiso mayor de los actores hoy en día más beneficiarios rentistas para que reinviertan en el campo y no se dediquen a comprar propiedades urbanas. Si usted observa un intermediador, yo conozco uno que en este momento tiene 200 predios. Díganme ustedes cómo los ha conseguido. Ellos, además de comprar la semilla, le ofrecen servicios agrícolas y con eso comprometen el patrimonio, porque no importa cómo se comporte la cosecha, el que pierde el patrimonio es, en caso de malos comportamientos del medio ambiente y demás, es el agricultor, y este señor captura su predio. Entonces es uno más que se suma a la población de desempleados, pobres y hambrientos. Y el señor sigue creciendo porque pues entran y salen otros agricultores que se arriesgan a invertir y le arrendan la finquita o el pedacito de tierra que le quedó al señor después de que entregó la mayor parte. Bueno, más o menos esa es la dinámica del campo colombiano para el pequeño productor. Hasta que estoy dando el escenario más negativo. Hay muy buenas prácticas hoy en día, pero el tema ahí es de escala y expansión, de órdenes de magnitud. Necesitamos que eso se vuelva el común de la práctica, no la marginalidad. Bueno, por aquí ya estoy agotado, no solamente de hablar sino de pensar, para lograr transferirles esto, pero esta imagen es importante. Aquí lo que se plantea es que necesitamos llevar, y estas tecnologías ya se están trabajando en Colombia hace más de 10 años, tecnologías de modelación dinámica de sistemas al agricultor, para que controle su producción, para que haga óptimos sus procesos de inversión de todo tipo, de recursos, para que su producto salga de la mejor calidad posible, para que tenga un control y logre algo muy importante, es el control del medio ambiente, de la estacionalidad de la producción, del comportamiento del consumo a través de mecanismos de alta tecnología. Ese es el agricultor europeo. Aparte de hacerlo inclusivo, lograr que se conecte con los centros de consumo de una manera más directa, más eficiente. Y esa optimización de costos se logre trasladar en ahorro social al consumidor. Y eso nos mejoraría la situación de acceso y disponibilidad de alimentos y de condiciones de bienestar de la población consumidora, en unos escenarios de mejor entorno rural saludable, productos saludables y consumo saludable. Además, lograr una redistribución del ingreso que permita nuevos activos productivos en las unidades productivas agrofamiliares, o sea, llevar la agricultura, con estos elementos la agricultura familiar a niveles de clase media, pero no solamente clase media por el ingreso, sino por el desarrollo tecnológico. Y eso nos posibilite mayores inversiones de una manera más equitativa, privada en I+D+I. El privado no es el empresario rico o poderoso que tiene un gran negocio que le ha pegado a todos los mercados. También el privado es el agricultor, ¿sí? Y con base en eso lograr, ahí sí, una construcción de valor, un capital social y ambiental que nos permita crecer y lograr el desarrollo rural integral, partiendo de mercados locales como punto de arranque. Y bueno, esa es una expresión de lengua indígena que significa bienestar social o activos sociales, y lograr con ello productos sociales y ambientales, nuevos productos sociales y ambientales. Para eso se nos presenta hoy en día la oportunidad de los recursos, de los incentivos integrales para la paz que el Estado colombiano está, a través del gobierno, está diseñando e implementando en función de reformas legislativas muy importantes. En otras palabras, la invitación es a leer ese marco de reformas, cómo incidirían en la atracción y las decisiones de inversión del sector privado.
y aprovechar esas dinámicas de mejores, de fortalecimiento de los perfiles de los proyectos de inversión para canalizar recursos hacia acciones específicas que nunca hemos podido lograr porque los recursos del Estado o no los hay o no llegan a tiempo o son muy exiguos. Esta gráfica la paso rápida también, lo que habla aquí es de algo muy importante que es la medición para lograr la sostenibilidad y son las dos grandes estrategias de la FAO en términos del desarrollo de la seguridad alimentaria como nuevo paradigma del desarrollo rural. Básicamente lo que plantea es desarrollo sostenible y medición permanente. Bien, aquí les traigo esta imagen como modelo de desarrollo a nivel de articulación de diferentes cadenas productivas que muestran que sí es posible, y esto lo hace un país pequeño, que es El Salvador. Es interesante ver en Centroamérica cómo las propuestas de implementación que hace un país se ven replicadas en los otros países y se benefician unos con otros y han armado una interesante interacción de países pequeños que están pegándole al tema, en estos temas. Entonces miren cómo articulan seguridad alimentaria con cadenas productivas, con innovación y con desarrollo agroindustrial. Es posible a través de diferentes mecanismos en donde la forma en que se comporta la interacción más o menos se asimila a esto y donde hay unos mecanismos de agricultura familiar, de inversión en I+D+I y de estándares de modelos de gestión público-privada. Otros modelos con enfoque territorial, el de Curitiba, que es una ciudad muy innovadora, de una interesante dinámica de gestión público-privada en Brasil. Es una propuesta territorial. Lo interesante de esto, funcionan alrededor de 24 programas alrededor de ese tipo de intervenciones, desarrollo rural, seguridad alimentaria, agricultura familiar, pero lo interesante es que esto es un ecosistema, funciona totalmente articulado y fue iniciativa pública. Esta es otra forma de modelos de gestión que impulsan modelos de negocio y penetración de mercado. Ellos están actualmente en más o menos el 10% del mercado conquistado de la zona de influencia y las aspiraciones son del 20%, todo un desafío. No podemos aspirar a conquistar el 100% porque tendríamos que ganarle a gente muy inteligente y muy hábil como son el resto del mercado de negocios. Bien, y este ejemplo es una interesante propuesta para la ruralidad dispersa en términos de soluciones a la seguridad alimentaria y nutricional que se basa en la tecnología de la permacultura. No sé si ustedes han oído hablar de eso. Sí, lo interesante aquí es que ya está emplazado en el país este tipo de implementaciones. En Silvania, Cundinamarca, hay un modelo que trabaja sobre 3,5 hectáreas con 14 familias. El problema es que es de estrato 4, 5 y 6. Incluso plantea modelos innovadores inmobiliarios de tenencia de la tierra compartida, ¿sí? Y beneficio de la productividad y demás. Lo interesante es que Francia se enorgullece de tener la hectárea más productiva a nivel mundial de agricultura familiar. Es 1 hectárea por una familia. Y aquí estas personas trabajan, este modelo trabaja con 14 familias en 3,5 hectáreas. ¿Quién es más productivo? Y ya está produciendo. Es autosuficiente y ya está generando excedentes para la comercialización. Aquí hay más imágenes de cómo está distribuido, cómo se comparte con el ecosistema, con los bosques nativos y cómo la permacultura es una ciencia muy avanzada que lo que trabaja son modelos integrales que conectan todas las relaciones que hay en el subsuelo de la capa vegetativa como en el sobresuelo y establece lee todos los mecanismos de beneficio recursivo entre uno y otros medios, el recurso humano y el medio ambiente y el subsuelo y la capa vegetativa y establece relaciones simbióticas productivas. Bueno, estas son otras muestras de eso. Este ejemplo lo pueden ustedes ir a ver a Silvania. Es un gran ejemplo escalable para el desarrollo de la ruralidad dispersa, como lo decía. Nos permitiría dar soluciones a la seguridad alimentaria en más o menos alrededor de casi 4 millones de familias que pertenecen hoy a la ruralidad dispersa. Y ese modelo nos permitiría resolver las tensiones, que hoy hablaron algo de eso, parte de las tensiones urbano-rurales
en donde las ciudades están creciendo enormemente y amén de los problemas de inseguridad alimentaria y nutricional, estas son propuestas que permitirían empezar a salpicar la urbanidad o lo urbano en la ruralidad a través de modelos simbióticos. ¿Sí? Y estos son trabajos que se vienen haciendo a nivel mundial. Singapur tiene ejemplos interesantes de cómo lo urbano penetra lo rural y viceversa y se interrelacionan de una manera eficiente a nivel de ecosistema. Para eso hay muchos modelos de negocio, modelos a nivel de neorurales, huertas periurbanas, permacultura. Bueno, hay unas agendas a nivel sectorial, estamos trabajando con varios sectores ya. Hay unos modelos básicos de gestión que son esto aquí del tercer punto, podemos verlos en detalle en otros escenarios. Hay unas apuestas específicas a nivel de circuitos cortos, a nivel de investigación desarrollo, aplicada, desarrollo tecnológico e innovación. Hay unas agendas específicas para el grupo de alimentos prioritario que los invitamos a que se hagan parte como academia, como profesionalidad, pero el tema aquí es que nos juntemos para juntar las piezas y lograr impactar. Y les dejo finalmente, no me podía quedar sin mostrarles esta imagen porque es una demostración de que la paz es posible y de que los modelos no tienen que ser sofisticados, sino que tiene que ser el concurso y el compromiso de todos. Entonces les doy para que lo lean. ¿Cuánto le damos? ¿Un minuto? Y muchas gracias. Muchas gracias al doctor Carlos Cosio Martínez en esta conferencia de innovación y transformación productiva para el desarrollo en un escenario de posconflicto desde la administración, el aporte en la construcción de un nuevo país. Rápidamente las conclusiones para continuar con nuestra agenda, el almuerzo y los detalles de parte de la doctora Giselle Becerra, nuestros invitados, el doctor Carlos Cosio Martínez y el doctor Rafael Cabrera. La mayoría de las empresas son MIPYMES de bajo nivel tecnológico, estamos hablando del 98% aproximadamente. La innovación puede ser desarrollada en las regiones y es una respuesta para las brechas regionales. El documento COMPES 3866 de la Política Nacional de Desarrollo Productivo dice que las causas son las fallas del mercado, la ausencia de diversificación y sofisticación y las fallas de articulación. Por lo tanto, el tema de competitividad y productividad es altamente significativo y necesario en un escenario de posconflicto. Y las oportunidades que se pueden generar en el posconflicto son reforma rural integral, seguridad alimentaria y agricultura familiar. Finalmente, la agricultura familiar es una oportunidad para investigar, desarrollar y proponer en las regiones para el desarrollo rural integral. Allí hay oportunidades para la innovación. Muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Vamos entonces a pasar al almuerzo. ¿Alguna indicación especial, doctora Giselle? Muchas gracias de nuevo a nuestros ponentes. Los invitamos acá al segundo piso. Ahí tenemos almuerzo para cada uno de nosotros. Y les ruego el favor que volvamos a las 2:15 para tratar de ir acortando la brecha que armamos en la agenda. Muchas gracias.